arrancar, Mauricio, con el tema de Lozoya. Y es que, fíjate que tú has hecho varios videos de Lozoya. Y entre muchos rumores, lo que hay es un testimonio, ¿no? Que eso vale la pena señalar. Hay un testimonio de Lozoya que se ha venido filtrando desde España. Y en este testimonio de una filtración, hoy el presidente confirmó que es verdad. Por lo tanto, este testimonio que explica varias cosas o varias anécdotas, ahorita las vamos a leer, son reales, serían las primeras pruebas contra varios prominentes políticos, empezando por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Eh, ¿Voy yo o el video? Bueno, mira, fíjate que esta historia, Nacho, inicia desde que Emilio Lozoya empieza a negociar ya con la fiscalía lo que es su extradición. En ese momento se da la salida de su entonces abogado Javier Coello y entonces contratan a Baltasar Garzón, quien por cierto dicen le dieron 4 millones de euros, algo así le habrían pagado para ayudarlo en el marco de esta negociación. Este señor Baltasar Garzón tiene una serie, pues obviamente representantes socios aquí en México, y entonces lo que se refiere y lo que se ha dado a conocer es que cuando Emilio Lozoya ya inicia todo este proceso de extradición, la acepta, entrega una declaración escrita a la autoridad española, y esta declaración escrita es la que reciben los socios de Baltasar Garzón aquí en México y son las que le entregan al particular, de entonces particular del presidente Felipe Calderón, Roberto Gil Suárez. Entonces, él es el que se encarga de revisar esta declaración, obviamente de conocer el alcance de lo que va a decir Emilio Lozoya. Yo no sé exactamente por qué lo hace, yo creo que también como una especie de alianza con ellos, pues yo supongo también para financiar todo el proceso legal, para conseguir algún favor adicional, no lo sé, esta parte es la que no me queda claro, pero sí se ve que hay un interés. Entonces, les entrega este documento a los panistas, expanistas, a los México Libre, y ellos también lo empiezan a distribuir entre los involucrados, sobre todo Roberto Gil Suárez, para decirle, mira, mira, ¿qué crees? Ya tengo la declaración, te van a hundir, yo te voy a ayudar. Y entonces también para hacer negocio. Es que todo esto le saca negocios, son bastante ambiciosos. Uno de ellos es justamente Miguel Barbosa. A él le entregaron esta información porque también aparecen las declaraciones de Emilio Lozoya, las que hizo en España. Estas son las que hizo en España, porque hay ya también información de que ya se hicieron declaraciones en México. Y entonces, incluso en una columna aparece también, porque todo esto se ha manejado así a nivel de columnas políticas, les manda a decir el fiscal Hertz, oiga, no se confíen, imagínate nada más, esto es yo creo que una omisión ahí, le pasaron la rata por los ojos al fiscal. Oigan, no se confíen de ese documento porque hay otros más, así como diciéndole, sí, están esas denuncias, pero hay otras más, así que aguas, es lo que les manda a decir Alejandro Hertz. Y entonces ahí nos enteramos que aparecen embarrados, sobre todo Felipe Calderón. ¿Qué es lo que se le acusa a Felipe Calderón? A Felipe Calderón se le acusa de iniciar la negociación con Odebrecht. Digo, cuando estaba él, Odebrecht empezó a crecer mucho aquí en México, pero sobre todo a avanzar en la negociación de Tileno 21. Esa es la negociación. Y donde además les facilitó el crédito de Nafinsa. Ese es el señalamiento directo a Felipe Calderón, que además inicia un proceso de creación de impuestos para importar polietileno. Y con esto también permitir que el Tileno 21, la planta, porque es poliuretano esto, ¿no? Esto que fabrican ahí, más bien. Y entonces, esta planta de Tileno 21 iba a tener el mercado nacional para ellos solitos. Era un negocio redondo de todos ellos. Pero esto lo inicia Calderón. Y eso es lo que se confirma con estas declaraciones. Y entonces, pues es a lo que se refiere el presidente el día de hoy, confirmando que sí, que esta filtración sí se dio, que esas declaraciones sí son, y que ya las tiene Felipe Calderón. Es increíble esto, ¿eh? Realmente increíble. Y por cierto, es un dato que luego se me pasa a comentar, pero que también es importante. El abogado que contrató aquí en México, además de los representantes de Baltasar Garzón, fue su procurador
con Felipe Calderón en la PGR, su procurador de la PGR en Derechos Humanos. Estuvo el último año de Calderón trabajando en el gobierno de Felipe Calderón. O sea, hay vínculos por todos lados. Y esto yo creo que sí sorprende a el propio Alejandro Hertz, y pues yo creo que por eso el presidente también pues lo sale a confirmar hoy. Sí, Hertz, se te pasaron la rata por los ojos, y yo creo que es parte de la declaración. Y bueno, también pasa algo. Hoy no solo la que dice declaración y bueno, Proceso tiene realmente una buena exclusiva, porque Proceso empieza a decir, no solo, bueno, ya tú hablaste de Felipe Calderón, ahora vamos a hablar de Peña Nieto y de una cena, ya en estas declaraciones desde España, como bien dices. ¿Qué dice Proceso en un reportaje el día de ayer? Dice lo siguiente: tanto en su primera declaración en España como la del viernes 17 en México confirman los vínculos de Calderón, Peña Nieto y Videgaray, entre otros, con la empresa de Marcelo Odebrecht, que se vienen difundiendo en los medios mexicanos desde hace 3 años. O sea, hay confirmación, ya vemos que hay 2 declaraciones, una es en España y otra ya en México, desde que llegó Lozoya. Pero no solo eso, también ya hay más detalles en la revista Proceso. Te lo voy a leer en lo que se actualiza, pero bueno, dice, los primeros contactos. En su declaratoria hecha en España, a la que Proceso tuvo acceso parcial, Lozoya mencionó a miembros de varios partidos involucrados, ojo, partidos, en la distribución de los dineros que la empresa de Odebrecht dio a Peña Nieto para su campaña a cambio de favores en los contratos realizados en su administración. Esto es algo que todo el mundo sabía, pero por primera vez está en un testimonio judicial. El declarante también dijo que en 2012, en campaña electoral, Peña tuvo una cena en Brasil con el empresario de ese país, con el Marcelo Odebrecht, quien se comprometió a aportar $4 millones a la campaña presidencial de Peña Nieto a cambio de beneficiarse con diversos contratos, en particular en la rama petroquímica. Y repito, esto ya no es de un testimonio de un periodista de oídas, sino es un testimonio del propio Lozoya. En ese encuentro estuvieron Lozoya, Videgaray e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía en la administración de Peña Nieto. Y que bueno, muchos chayoteros siempre dicen, es que es un gran secretario, pues va a la cárcel. Ese mismo año, en noviembre, que continúa el testimonio, Peña Nieto y Odebrecht, Marcelo es el dueño, se volvieron a reunir, esta vez en Querétaro. Al final, uno de los operadores de la petrolera brasileña, Luis Alberto de Meneses, depositó cerca de $1 millón en 3 tandas en una cuenta de un banco en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Y esto está en el testimonio de Lozoya. Hoy el presidente Mauricio habló sobre esto, porque esto, bueno, tú has contado, declaración de columnistas, esto aparece en Proceso, pero señala el presidente, ¿no?, que este es el 6, que es un testimonio verdadero, real, que ya empezó a cantar Lozoya de manera oficial. Ya no hay, ya no es una cuestión de oídas, una de trascendidos o de chismes, no. Ya está escrito, testimonios judiciales, y por lo tanto podrían venir nuevas órdenes de aprehensión. Vamos a escuchar al presidente. Que se inicien estos procedimientos de testigos protegidos. Esto se practica en Estados Unidos y en otros países, y considero que si existe el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe de aplicarse este procedimiento, porque así se tiene información. ¿Valdrá la pena entonces los privilegios que tendrá a cambio la información que va a ofrecer? Y si por bien supieron... Vale la pena todo lo que va a decir, es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste.
Hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y de el manejo de dinero. Entonces leí también, porque me entero por los medios, de que se filtró esa declaración. Ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya hasta la están publicando y al parecer es real, es cierta. Entonces, lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes. Podría estar en riesgo su vida. Y podría, ¿cómo no? Y hay que cuidarlo. Y eso también es lo otro. Teme por su vida López Obrador. Y esto pues está plenamente justificado, que por lo tanto esté cuidado. Porque Mauricio, la reportera muy venenosa, decía, y es que privilegios, y es que tiene estipendios, y es que a los suyos lo están tratando como rey. O sea, la verdad es que con una mala leche de tamaño Dios. Sí, fíjate que es entre diagnóstico y regaño, porque sí me huele un poco, o sea, el tono del presidente me huele como a reclamo. Oye, Alejandro Gertz, ¿cómo es posible que ya Felipe Calderón tenga ya la declaración de Emilio Lozoya? O sea, ¿cómo puede tener ya este documento? ¿Cómo puedes tenerlo, dicen, en un hospital con 2 patrullitas? Porque eso es lo que también se dio a conocer el fin de semana, ¿no? O sea, si vas a armar un operativo, hazlo mejor. Si vas a resguardar la información, hazlo mejor. Porque pues ya vimos que Emilio Lozoya sí está dispuesto a soltar la sopa, porque en esta nota de proceso, Nacho, que tú mencionas, también se da a conocer que Emilio Lozoya ya está declarando en México. O sea, ya está soltando los nombres ya en declaraciones aquí en nuestro país. Eso también es lo que se revela. Y sobre todo que, bueno, esto será previo a la audiencia con el juez, que será más o menos como en una semana. Eso es lo que han dicho. Y es una realidad. Hay muchos intereses que les gustaría desaparecer a Emilio Lozoya. Así es, ¿no? Y lo cierto es que al final los chayoteros han insistido en que es que tiene muchos privilegios, cómo es posible de nuevo que llegue un corruptazo como Lozoya y no pise cárcel. Pero bien, hoy le decía el presidente, a ver, no es que tenga o no privilegios, ¿cómo? Sí los tuvo o tenían otros sentenciados, sino que es un testigo protegido. Una figura que en México no se usa tanto, pero que se debe usar. Sí se usa mucho en Estados Unidos, y lo que están haciendo, más que en privilegios, lo están protegiendo porque finalmente van por el pez más gordo. En este caso, varios peces gordos. Calderón, Peña Nieto, Videgaray y Delfonso, todos los calderonistas que recibieron varios gobernadores actuales panistas, en fin, se va a llevar a un mundo de gente. Y con esto, al final, lo que hay es un interés de silenciarlo. Y es momento de protegerlo. Y protegerlo en un reclusorio, pues es imposible, sabiendo cómo son los reclusorios tan corruptos. Y bueno, es que así han insistido mucho, pero no hay que irnos por esta facilidad. No, Elba Ester sí tuvo privilegios. Ella estuvo recluida en un hospital en Tepepan, hasta se hizo cirugía plástica, pero ella nunca embarró a nadie. O sea, hay que tenerlo claro. El exgobernador Andrés Garnier también tuvo privilegios, pero nunca embarró a nadie. O sea, nunca vimos este tipo de cosas. Lozoya será el primer testigo protegido de alto perfil y se vale, por lo tanto, protegerlo a como dé lugar. No son privilegios, es una necesidad. Eso hay que entenderlo muy bien. Sí, esa es la gran diferencia. Fíjate que se estuvo comentando, Nacho, el fin de semana, y esto es un tema, es una parte interesante, incluso ya más adelante yo creo que vale la pena hacer un video al respecto.
porque se decía, bueno, y Rosario Robles, ¿qué? Rosario Robles está detenida, ¿por qué a ella no se le dio este criterio de oportunidad? Ah, porque Rosario Robles ofreció, sí, ofreció declaraciones para sus subalternos o contra sus subalternos. Entonces le dice, no, esto es para arriba, o sea, no es para abajo. O sea, si tú quieres estos beneficios, tienes que embaucar a tus jefes. Bueno, al que te queda, que ya nada más es al presidente y a tus compañeros de trabajo, en todo caso, a los otros secretarios. Ahí sí. Entonces yo creo que esto puede servir incluso para que este trato que tiene Emilio Lozoya, esta prioridad, no es privilegio, es prioridad como testigo colaborador, también diga Rosario Robles, bueno, yo también quiero ser testigo colaborador, yo quiero ya salir de aquí, yo quiero ya que me ponga mi grillete y cuando menos estar en mi casa, punto, ¿no? Y entonces esto abre la puerta para una serie de declaraciones adicionales que no se habían podido obtener. Por eso también es importante llevar a buen fin todo este trabajo que tienen con Lozoya, porque va a ser el principio de una serie de acuerdos que puede alcanzar el propio fiscal con todos estos personajes. Ahí está y sigue todavía Juan Collado, lo mismo, ¿no? Y los calderonistas, lo mismo. Digo, todavía no hay una detención ahí, pero cuando se empiecen a dar en el marco de todo este escándalo de Odebrecht, igual, el que agarren y decida cooperar, bueno, será prioridad, ¿no? Tendrá un trato distinto que a una persona que ha decidido esconder y guardar todos los secretos. Es un mensaje interesante también. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban a este canal. Varios superchats, que bueno, generosos.